Empezar a grabar. Ok, entonces fíjense, hoy nos tocaba ver programación en C++, pero a mí me da flojera explicar C++ otra vez. Entonces, esa clase está grabada. Entonces, ustedes pueden revisar esa clase en el aula virtual. Es una clase grabada de hace 2 años de programación en C++. De todas maneras, C++ lo pueden estudiar viendo videos en YouTube o buscando esa información ahí, usando las guías, ¿no? Entonces, de todas maneras, son una guía de como de las principales cosas del lenguaje. Pero eso está disponible ahí en el aula virtual. Entonces, hoy nos vamos a concentrar ya en más, en lo que es materia, pues, que es el análisis de algoritmos. ¿Ok? Adicionalmente, ya está en el aula virtual el primer proyecto. Acuérdense que son en los grupos que definimos la semana pasada. Y el proyecto sí se defiende, ¿no? Hacemos un meeting y el grupo defiende el proyecto. O sea, bueno, tienen que hacerlo, pero tienen que entenderlo también. El proyecto es este que está aquí, ¿no? Es hacer este juego de 4 en línea, ¿ok? Aquí están las especificaciones, cómo jugarlo, las modalidades y adicionalmente a nivel de programación se solicita el uso del modelo de 3 capas. Entonces revisen en internet qué es este modelo, que yo les explico brevemente qué es el modelo de 3 capas. Lo que se busca es que sea fácil modificar cualquiera de las 3 capas, pues, ya sea modificar la capa de presentación, la de negocio, la de datos. Generalmente las que se modifican es o la de datos, la de presentación. La de negocio generalmente queda igual porque es como que la lógica del programa, pues. Pero la capa de presentación, si yo cambio la interfaz, va a cambiar. Yo debería tener ubicado dónde hacer esto, no modificar todo el código, sino modificar específicamente objetos relacionados a esta capa. Igual con la capa de datos. Si yo en vez de usar archivos, aunque déjame ver, yo creo que este no tiene capa de datos. eh, Creo que aquí no hay nada que guardar en archivo. Ok, bueno, capa de datos quedaría. Sí, aquí no hay nada que guardar en archivos. Aló, Asesinato doble. aló. Disculpe, profe. Ajá, por ahí llegó un mensaje, se escucha bajito. ¿Todo el mundo escucha bajito? No, se escucha bien. Ok, entonces, déjame subir el Yo sí volumen lo por escucho aquí. un poco bajo, profe. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? Bueno, aquí lo tengo al máximo el volumen del micrófono. Ok, entonces, ¿qué estoy viendo que aquí la capa de datos no hay? No importa, queda vacía, pues. Pero la capa de presentación y de negocio sí que estén bien definidas. Son 3 semanas para hacer el proyecto y de ahí empezamos las defensas, ¿no? Esto está en el aula virtual. ¿Alguna pregunta? Profe, profe, no sé, que acaba de entrar. ¿Cómo? Que acabo de entrar. Que Ok, no sé qué es lo que está hablando. no, no, estamos hablando del proyecto, pero el proyecto está en el aula. Ok, entonces, hoy vamos a hablar de análisis de algoritmos. ¿Qué entienden ustedes por análisis de algoritmos? Analizar la complejidad y eficiencia de un algoritmo. Es correcto, es analizar la eficiencia. ¿Por qué necesito analizar la eficiencia? Porque los algoritmos consumen recursos y los recursos no son infinitos. Entonces, análisis de algoritmo consiste en analizar principalmente la eficiencia, que la eficiencia es el uso de recursos del computador, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar del tiempo de ejecución. Mensaje por aquí. Analizar y comprender el código. Perfecto. ¿Pero para qué? Para medir la eficiencia. Ajá. ¿Por qué necesitamos medir la eficiencia?
¿Por qué necesitamos medir la eficiencia? Porque ese algoritmo... Cuánto Ajá. consume. ¿Por qué? Para saber cuánto recurso de cómputo consume un Claro, sí, algoritmo. sí, si estamos en un ambiente compartido, nos interesa. Pues, oye, este proceso se está comiendo el CPU. Nosotros a veces cuando en Linux vamos a ver, oye, ¿qué pasa? Empezamos a ver qué proceso es el que se está comiendo el CPU. A nosotros nos pasa mucho en los sistemas que tenemos, oye, nosotros utilizamos CouchDB y vemos que CouchDB tiene ese CPU al máximo, ¿no? Entonces, claro, empezamos a ver por qué ese proceso está consumiendo tanto. Empezamos a analizar, pues, te da una idea de dónde ir. Cuando nosotros hacemos un algoritmo, un programa, ese algoritmo va a correr en un computador con otro proceso. Entonces, a mí me interesa ver qué tantos recursos, porque en base a los recursos que consuma, es el tiempo de respuesta que va a dar. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hablar de cómo hacer esto, ¿no? Ahora, si yo estoy hablando en general de que yo hago un programa, ¿cuáles son las medidas, cuáles son los recursos que puede consumir un programa en un computador? Me pasa memoria. Primero, espacio de memoria. Exacto. ¿Qué pasa? Para que un programa corra, tiene que entrar completo en memoria. ¿Ok? En un sistema operativo normal. Hay sistemas operativos que hacen overlay, ¿no? Que te meten parte del programa, si hace falta, montan lo otro, que eso se carga el sistema operativo. Pero el primer elemento es tú dices, wow, no tengo memoria para correr este programa. Tengo que tener memoria suficiente para que el programa entero pueda correr en la memoria. Primero, memoria, ¿qué más? ¿Qué otro recurso consume un programa cuando lo ejecuto? El disco duro. Disco duro, eso se llama almacenamiento externo. Cuando hacemos un programa, él te dice, cuando lo vamos a instalar, te dice, oye, necesito tanto en disco duro. Igual, puede ser que un programa para correr necesite espacio en disco duro. Entonces, eso es otro recurso que yo tengo que considerar. ¿Qué más? Eh, Memoria ya la tenemos, disco duro ya lo tenemos. Ocupa un hilo, un proceso en el CPU, podría ser. Exacto. El CPU. Acuérdense, ¿qué es el CPU? Es el que procesa la instrucción. Entonces yo tengo que ver cuánto CPU consume mi programa. Esa es una de las medidas más importantes porque eso es lo que me va a dar el tiempo de respuesta, ¿no? Y me falta una, que no siempre se controla, pero es importante. La memoria volátil no contaría como memoria, en dicho caso. Sí, sí. No, 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 exacto. La memoria volátil es la que tiene el computador, que es donde tienen que ponerse los programas para que los puedas correr. Eso lo vamos a llamar memoria. Luego tenemos la memoria externa, que es el disco duro, que muchas veces hay programas que le hacen falta generar archivos en disco duro, esa es otra unidad de consumo. Luego viene el CPU, que es, ajá, ¿cuántos recursos de CPU consume? Lo que yo les dije, cuando nosotros revisamos nuestro proceso Linux, vemos que CouchDB se está comiendo el CPU. Entonces, eso es lo que te pone lento todo, es decir, el CPU es lo que te mata todo. Si hay un proceso comiéndose el CPU, te mata todo. Pero hay otro que muchas veces no lo controlamos, es la red, el uso de la red. Dependiendo del tipo de red que tengamos, ¿ok? Entonces es importante controlar el uso de la red. Yo me acuerdo que el Banco Provincial antes tenía una red interna entre los cajeros y ellos, para ahorrarse red, cuando tú cancelabas una transacción en el cajero, ellos no mandaban el mensaje vía red a la central. Porque dicen, oye, no hace falta porque eso se va a cancelar por tiempo. Sí, cada vez que tú abrías un- una clave en un ATM, en un cajero, el computador central, como te daba acceso por, no sé, un minuto o 2 minutos. Entonces ellos decidieron que cuando una persona cancelaba una transacción en un cajero, no avisarle al computador central que le canceló para ahorrarse ese viaje de red, porque la red de ellos era una red muy limitada. Y una gente empezó a robar por ahí. Se dan cuenta de eso, hicieron un truco y robaban. A mí me robaron 2 veces y no me di cuenta, pues. Imagínense cómo era el truco.
Y la segunda vez que me robaron, yo dije, wow, aquí como que hay algo raro. Y yo les escribí una carta y me dijeron, ah, sí, sí, le vamos a devolver su plata. No me dijeron más nada, pero entonces yo asumí, ah, sí. Para mí que el problema era que ellos, para ahorrarse tráfico de red, acuérdense que el tráfico de red es importante, ¿no? Porque las redes colapsan también. Entonces tú te ahorras el tráfico. Nosotros teníamos una vez un proceso que agarraba y consultaba a la base de datos vía tráfico de red y tardaba mucho. Y nosotros eh, consolidamos varias transacciones haciendo un solo query y el tiempo de respuesta disminuyó enormemente solo porque disminuimos el tráfico en la red. Sí, el cuello de botella era el tráfico en la red. Entonces, son cuatro factores principales: memoria, disco duro, CPU y red. ¿Cuál es el que nosotros podemos controlar? Principalmente. De alguna manera todo, pero el que más nos importa, el que más nos afecta es CPU. Entonces nosotros vamos a ver cómo nosotros analizamos nuestros algoritmos a nivel de uso de CPU, uso de instrucciones del computador. ¿Cuándo es necesario hacer este tipo de análisis? ¿Siempre? ¿A veces? Generalmente necesitamos hacer ese tipo de análisis cuando nuestro algoritmo va a manejar grandes volúmenes de datos. Si nuestro algoritmo no va a manejar grandes volúmenes de datos, por mucho que yo lo optimice, la diferencia no va a ser significativa. Pero cuando manejan grandes volúmenes de datos, ahí sí es importante trabajar sobre el análisis de algoritmos. Ok, entonces fíjense, tú haces un programa. ¿Cuál es el mecanismo básico de prueba de cuánto tarda? Tú haces tu programa y tú quieres ver primero que funcione, ¿no? Esa es la primera prueba. Oye, que haga lo que tiene que hacer. Pero la segunda prueba es cuánto tiempo tarda haciendo lo que debe hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Busco diferentes entradas. Y para cada entrada lo corro y mido el tiempo. Por ejemplo, en este caso tengo 7 entradas: A, B, C, D, F, G, J, F, G, sorry. Y para la entrada A tardó 5 minutos, para la B tardó 3, después tardó 4, 5 y así va. Entonces la pregunta es, ajá, yo hice la prueba con estas 7 posibles entradas para mi algoritmo, perdón. Entonces, ¿cómo determino yo el tiempo de ejecución? Yo digo, bueno, el peor caso, el que más tardó para todas las entradas que yo probé, que deberían ser entradas significativas de lo que va a ser mi programa, oye, tardó 5 minutos. El mejor caso tardó 2 minutos y medio. Y en promedio tardó todos estos de aquí. Entonces, esas son las tres medidas que yo puedo tener: peor caso, mejor caso y caso promedio. ¿Se entiende? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tiempo tardan ustedes de la universidad o de su casa a la universidad? Ustedes me dicen, wow, el peor caso es que esté lloviendo, que haya huelga de transporte, que el transporte se eche a perder y a lo mejor tardo 2 horas en llegar a la universidad. ¿Cuál es el mejor caso? No, saliendo yo, está pasando el autobús, llega directo, no hay tráfico por ningún lado y me lleva directo a la universidad. Ese es el mejor caso. Y en promedio, siempre, como dice, hay un poquito de tráfico, el autobús tarda un poquito. Entonces tú tienes esos tres posibles valores. Entonces la pregunta es, ¿con cuál te quedas? Con el del mejor Con el, caso. con el promedio, porque es el más realista, digamos. Claro, el mejor caso es demasiado optimista, entonces muchas veces vas a llegar tarde, porque dices, no, el mejor caso es que, como dice, salgo, me monto, pero el mejor caso no muchas veces va a pasar. El más realista es el promedio, es verdad, sí, en promedio tardo tanto, pero el que nunca te decepciona es el peor caso. Tú dices, miren, en el peor caso tardo 2 horas y tú siempre sales 2 horas antes de tu casa, tú nunca vas a llegar tarde a la universidad. Entonces, aunque el que es más realista es el promedio, se utiliza
El peor caso, porque es el que, primero porque es el que es más fácil de calcular. El caso promedio vamos a ver que es bien difícil de calcular en programación. Entonces, se trabaja con el peor caso. Pero trabajando con el peor caso, muchas veces nos llevamos la sorpresa de que, oye, muchos casos que no son iguales, el peor caso los iguala. Entonces tenemos que decir, oye, sí, con el peor caso, estos dos son iguales, pero yo sé que en realidad no lo son, y entonces hago un análisis posterior, un análisis adicional. Ok, entonces, esos son los tres casos, peor caso, mejor caso y promedio. El más realista es el promedio, coincido con ustedes, pero es el más difícil de calcular. El mejor caso es demasiado optimista. Entonces, tú dices, oye, el mejor caso es que yo llego a la universidad en 30 minutos, pero si tú siempre te basas en eso, muchas veces vas a llegar tarde. Gente que tiene un examen. Si tú trabajas con el peor caso, tú dices, bueno, la mayoría de las veces no va a ser el peor caso, pero si yo hago esa comparación, probablemente muchas veces llegue antes de tiempo. Entonces, ¿cómo se puede medir esto? Un estudio experimental es que yo escribo un programa, implemento varias opciones de entrada y lo grafico utilizando esta función de Java o alguna de C++ que lo tenga y saco, oye, mira, dependiendo del tamaño de la entrada, mira cómo se comporta el tiempo de respuesta. El tamaño de la entrada significa cuántos valores de entrada. Pues si tengo 5, 10, 50, 100 o más, cómo se va comportando el tiempo de ejecución. Este es el tamaño de la entrada versus el tiempo de ejecución. Entonces tú dices, oye, fíjate que es una curva y busco la función de esta curva. Y digo que ese es el tiempo de ejecución de mi programa. Pero ¿qué problema tiene esto? Que cuando yo hago este tiempo de ejecución de ese programa, eso depende de qué? De mi computador. A lo mejor ustedes tienen una canaimita cuyo procesador no es tan bueno como alguien que tenga a lo mejor un i5, un i7, un i9. Entonces, los tiempos que te dan aquí, si los medimos como números absolutos, no van a ser tiempos representativos porque va a depender de la arquitectura. Entonces, por eso es que el experimental se hace como una prueba, pero no te da un valor real de lo que va a tardar tu programa porque eso va a depender de la arquitectura, va a depender de el hardware en donde se esté ejecutando ese programa. Ustedes saben que hoy en día en la nube tú tienes tú seleccionas una máquina y le dices, yo quiero que esta máquina sea de esta configuración, no sé qué, ¡pum! Y prendes la máquina y la empiezas a usar. Comentario por aquí. Ok, tú tienes una academita, probablemente los tiempos que te den a ti sean tiempos mucho más grandes que en una i5 o una i7, ¿no? De última generación. Entonces, lo que les decía, ustedes tienen en la nube la opción de prender una máquina con la configuración que sea y ejecutar cualquier programa, por supuesto. Claro, lo bueno, fíjense lo que le pasa a las empresas. Benalú, por ejemplo, cambiar de máquina era un proceso que le tomaba 3 años, porque teníamos que pedir autorización a CBG, el presupuesto, hacer la cotización. Ahora en la nube tú te metes y dices, yo quiero una super máquina y ellos te la cobran por minuto, si por el minuto que esté prendida. Entonces, eso mejoró muchísimo los procesos de actualización de hardware para las empresas, pues, que trabajan en la nube. Porque ahora lo que haces es te metes en la nube y le dices, pues, yo quiero cambiar de máquina. Nosotros una vez teníamos un problema con un proceso, con un cliente, que el cliente nos pasaba unos datos y por 2 días no nos lo estuvo pasando. Entonces, cuando empezamos, el cliente por fin recuperó su lado y nosotros empezamos a procesar datos de hace 2 días. Y nos dimos cuenta que en la velocidad de procesamiento de datos nos íbamos a tardar. Creo que nos daba como 8 horas en procesar todos esos datos de los 2 días. Entonces, ellos iban a estar 8 horas sin procesar datos en línea porque estaban procesando datos viejos. ¿Qué hicimos? Apagamos la máquina que se procesaban los datos, la prendimos con otra configuración, con una super máquina que costaba carísima, la prendimos por 2 horas y media y 2 horas y media ya estábamos procesando al día. La volvimos a apagar, la volvimos a cambiar al mismo modelo que teníamos antes y seguimos procesando en línea. Estas son cosas que con máquinas en tu centro de cómputo es algo imposible de pensar, pues, pero en la nube cambian mucho las alternativas, pues. Por supuesto, esa es una solución
No muy elegante, pero fue lo que se nos ocurrió en el momento. Oye, ¿cómo optimizamos esto rápido? Cambiamos la máquina. Siempre es más económico la optimización en software que en hardware, pero en ese momento no teníamos tiempo para nada, sino necesitábamos procesar más rápido. Le metimos una super máquina por 2 horas y pico y procesamos lo que estaba planificado con el hardware que teníamos actualmente en 8 horas. ¿Sí? Bajamos de 8 horas a 2 horas y media. Ok, entonces el problema del estudio experimental es que depende de la máquina, del hardware. Entonces, lo que se propone es una metodología donde se analice el algoritmo sin hacer pruebas experimentales, porque la prueba experimental depende del hardware. ¿Ok? Entonces, tú analizas el algoritmo y dices, oye, este algoritmo tiene este tiempo de ejecución, que es una medida teórica que no depende de la máquina, pero lo que te va a servir es para comparar con otros algoritmos, no para decir, mira, esto va a tardar tantos milisegundos, no, esto va a tardar una medida que puede ser n cuadrado, puede ser n log de n, y esa medida te va a servir para comparar con otros algoritmos, porque al final el algoritmo lo tienes que hacer, tú lo que tienes que decir, oye, cuando tú dices es algo de orden n cuadrado, tú dices, bueno, n cuadrado es algo que puedo manejar, eh, te da una idea acerca del tiempo de ejecución, pero no te dice el tiempo exacto. ¿Ok? Ok, fíjense, esto lo conseguí en internet y me pareció interesante. ¿Nosotros usamos el análisis de algoritmos? Probablemente no. ¿Lo tenemos en cuenta? Probablemente no, dependiendo del tipo de trabajo que consigamos. Entonces, este tipo dice una anécdota, el programador senior se llama él, que una de las primeras entrevistas que le pusieron un code challenge, le mandaban a hacer un código para que él lo desarrollara, él le pareció sencillo, lo resolvió bastante rápido y el entrevistador le pregunta, ¿cuál es la complejidad algorítmica de tu solución? Y él le dice, no, no estaba tan complejo, porque no entendió que le estaba preguntando el orden de ejecución. Sí, le preguntó como dice, ¿qué tan difícil estaba? No, estaba bien, ¿vale? No estaba difícil. Por eso que hay que entender, porque te digo, en muchas entrevistas de trabajo, si saben que es un puesto de trabajo donde vas a trabajar con volúmenes de datos importantes, ellos toman en cuenta que tu desarrollo sea eficiente. Si tú estás procesando, el otro día a mí me tocó hacer un programa para procesar unas notas, pero era máximo 50 estudiantes que estaba manejando. Y fue bastante ineficiente por las estructuras que utilicé, pero no importa, porque el volumen de datos que estaba pensado para ese programa en particular me permitía hacer eso. Entonces, es importante. A lo mejor si le dedicaba más tiempo, sacaba algo más eficiente, pero inútil en el sentido de que, mira, ese programa nunca va a tener más de 50 estudiantes en su análisis. ¿Ok? Pero si estás manejando miles, probablemente millones de registros, ahí sí se va a notar la eficiencia en el desarrollo de tu código. Ok, vamos a ver este video. Vamos a... Got a great business idea? Give it a domain name from GoDaddy. Every order comes with our effortless AI experience. GoDaddy. Hey, what's going on, everybody? It's your bro. Hope you're doing well. And in this video, I'm going to describe the very basics of Big O notation in, well, computer science. So sit back, relax, and eh, enjoy the show. Oh yeah, Big O notation. So a common phrase used with Big O. How Profe, come si quiere cambiarle it el describes idioma, se puede. si se puede, tener en subtítulos. Pistas de En eso audio. de pista de audio. No, no, tiene que ser subtítulos, en subtítulos. No, en subtítulo me dice solo Pruebe con la pista de audio. En subtítulos no hay español. Con la pista de audio. Ahí está, español. español. Español estadounidense. Vamos a ver qué tal se oye. Es un doblaje de inteligencia artificial, así que. De un algoritmo a medida que aumenta ¿Le sirve? ¿Prefieren en inglés o en español? En español. Ok. la cantidad de datos.
Y en realidad, esta notación es independiente de la máquina. En lo que realmente nos centramos es en el número de pasos necesarios para completar un algoritmo, porque algunas máquinas ejecutarán ciertos algoritmos más rápido que otras. Y 3. Tendemos a ignorar las operaciones más pequeñas. Si tuviéramos una tarea que requiriera n más 1, simplemente la reduciríamos a solo n porque ese más 1 realmente no va a marcar la diferencia. Aquí tienes algunos ejemplos de notación Vigo. Tenemos O de 1, O de n, O de log n y O de n cento circunflejo SQU. Y n es realmente solo la cantidad de datos que estamos pasando. Es una variable como x en lo que nos estamos centrando es en el rendimiento de un algoritmo a medida que aumenta la cantidad de datos. Y n es una representación de la cantidad de datos que estamos pasando. Aquí hay un ejemplo más concreto. Tengo una función llamada add_up. Sumamos hasta un número determinado en función de lo que pasemos como argumento. El bucle for aquí se repetirá una vez hasta cualquier número que sea n. Suma y a sum y luego lo devuelve. ¿Qué pasaría si n fuera un número grande como 1.000.000? Bueno, se necesitarían poco más de 1.000.000 de pasos para completar esta función. Esta función está configurada para tener una complejidad de tiempo de ejecución de O de n tiempo lineal. A medida que aumenta la cantidad de datos, aumentará la cantidad de pasos de forma lineal o proporcional. Ahora bien, otra forma en la que podríamos escribir la misma función es tomar sum igual a nn más un medio. Obtendremos exactamente la misma suma. Entonces, si n fuera, digamos, 1.000.000, esto solo tomaría un par de pasos, 3 pasos, no 1.000.000 de pasos. Por lo tanto, esta función tendrá una complejidad de ejecución de O de 1. El tamaño de entrada no importa, la cantidad de datos que tengamos realmente no importa. Se completará en la misma cantidad de pasos. Por lo tanto, esta función es mucho mejor que la anterior. 3 pasos son mejores que 1.000.000 de pasos. Y la razón por la que esto no es O de 3 porque toma 3 pasos es que realmente no nos importan las operaciones más pequeñas. En el gran esquema de las cosas, realmente no harán mucha diferencia. Por lo tanto, simplemente acortaríamos esto y diríamos que esto es O de un tiempo constante. El tamaño de entrada no importa. Aquí hay un gráfico que hice para representar las diferentes complejidades de tiempo de ejecución. Tenemos datos en el eje X representados por n, por lo tanto, los datos aumentarán a medida que vayamos más a la derecha y tengamos tiempo en el eje Y. Agregué un asterisco al lado del tiempo porque algunos de estos tiempos pueden variar según la máquina que estés usando, así que estos pueden variar. Otra forma de verlo es en función del número de pasos. A medida que aumentamos en el eje Y, estos algoritmos tardarán cada vez más tiempo. Se volverán más lentos. Empecemos con O de 1, un tiempo constante. Cualquier cosa que tenga una complejidad de tiempo de ejecución de O de 1 tardará la misma cantidad de tiempo independientemente del tamaño de los datos. Algunos ejemplos serían el acceso aleatorio a un elemento dentro de una matriz y la inserción al principio de una lista enlazada. O de 1 es extremadamente rápido. Luego tenemos O de log n, también conocido como tiempo logarítmico. Un ejemplo es la búsqueda binaria. Todavía no hemos hablado de esto. Hablaremos de algunos de estos algoritmos en próximos vídeos. Pero cualquier cosa que tenga una complejidad de tiempo de ejecución de O de log n tardará, no quiero decir cada vez menos, sino cada vez menos tiempo en completarse. A medida que aumenta el tamaño de los datos, este algoritmo será cada vez más eficiente en comparación con las primeras etapas con un conjunto de datos pequeño. ON también se conoce como tiempo lineal. A medida que aumenta la cantidad de datos, el tiempo que se tarda en completar algo aumentará proporcionalmente de forma lineal. Eso incluiría recorrer los elementos de una matriz y buscar en una lista enlazada. A continuación, tenemos O de n log n, también conocido como tiempo cuasi lineal. Esto incluiría la ordenación rápida, la ordenación por fusión y la ordenación por montón. Hablaremos de estos conceptos en próximos vídeos. Por lo tanto, en su mayor parte, esto es muy similar al tiempo lineal. A menos que estemos trabajando con un conjunto de datos grande, cualquier cosa que utilice O de n log n comenzará a ralentizarse cuando trabajemos con conjuntos de datos más grandes. De ahí esta curva aquí. Luego tenemos O de n al cuadrado, también conocido como tiempo cuadrático. Algunos ejemplos serían la ordenación por inserción, la ordenación por selección y la ordenación por burbuja. A medida que aumenta la cantidad de datos, se tardará cada vez más tiempo en completar cualquier cosa que tenga una complejidad de tiempo de ejecución de O de n cento circunflejo SQU. Para comparar el tiempo lineal y el tiempo cuadrático con el tiempo lineal, si nuestro conjunto de datos fuera A000, si n es igual a A000, se necesitarán A000 pasos. Son proporcionales, son lineales. Pero si estuviéramos usando tiempo cuadrático, si n fuera 1000, entonces 1000 al cuadrado sería 1.000.000.
Entonces, si nuestro conjunto de datos fuera a 000, si estamos usando tiempo cuadrático, se necesitarán 1 millón de pasos, mucho más que el tiempo lineal. Entonces, el tiempo cuadrático es extremadamente lento con conjuntos de datos grandes, pero en el caso de un conjunto de datos pequeño, en realidad podría ser más rápido, como pueden ver en el gráfico aquí. Y, por último, tenemos el factorial o de n, también conocido como tiempo factorial. Y un lugar donde se usa esto es con Fíjense eso, ¿no? Lo que él dice. Cuando los datos son pequeños, no hay diferencia aquí, porque todos están aquí. Pero cuando son grandes, ahí sí se ve la diferencia. Pasa de aquí a acá. ¿Ok? Ahí sí hay diferencia significativa. ¿Eh? Pero cuando los datos son pequeños, puede ser n cuadrado, n factorial, lo que sea, y tú ni cuenta te vas a dar. el problema del viajante, que podría tratar en un video futuro. Entonces, esto es extremadamente lento. Entonces, si tuviera que calificar con una letra cada una de estas complejidades de tiempo de ejecución al trabajar con grandes conjuntos de datos con tiempo constante, sería una A, como una A más. El tiempo logarítmico sería una B, está bastante bien. El tiempo lineal es una C. Está bien. El tiempo cuasilineal es una D, apenas aprueba. El tiempo cuadrático sería una F y el tiempo factorial. Bueno, te expulsan de la escuela. Aunque algunas de estas complejidades de tiempo de ejecución son en realidad más rápidas cuando se trabaja con un conjunto de datos más pequeño, así que tenlo en cuenta. Bueno, esos son los fundamentos de la notación Vigo. Es una notación que se utiliza para describir el rendimiento de un algoritmo a medida que aumenta la cantidad de datos. Entonces, si puedes darle un me gusta a este video, deja un comentario aleatorio aquí abajo y bueno. Ok, entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que el algoritmo, el análisis de algoritmo es importante cuando los volúmenes de datos crecen. ¿Ok? Imagínense, si yo tengo cualquiera de estos algoritmos, pero estoy aquí en un data DN pequeño, ahí no va a haber diferencia. Van a ser exactamente iguales. Ok, entonces, ¿cómo se calcula la eficiencia, no? Entonces, acuérdense, tenemos que analizar las operaciones que ocupan el CPU. ¿Ok? Y entonces, a esta operación, que lo que vamos a analizar como el Big O, déjame ver si por aquí tenemos, ok, sí. Fíjense, vamos a analizar el tiempo de CPU que toman cada una de las operaciones de mi algoritmo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos que si cualquier operación de comparación, eh, cualquier operación del lenguaje va a tomar un tiempo de CPU. Ahora, como lo que nos interesa es ver cómo se comporta cuando el número n es grande, entonces vamos a hacer muchas simplificaciones. No sé si por ahí ya mencionaban algo de, por ejemplo, n más 1, tú dices el 1, no le hago caso. Me quedo con el n porque cuando n es grande, ese 1 es insignificante. Como que tú dices, oye, 1 millón más 1, el 1 es insignificante. Entonces, me concentro en los elementos, en los números grandes, que son los que van a afectar principalmente la ejecución. Es decir, ese más 1, si mi n es 1 millón, no va a afectar la ejecución del programa. Entonces, tenemos que medir esta complejidad de tiempo. Acuérdense que tenemos 4 factores de complejidad, pero que nos interesa es complejidad de tiempo, que es el uso de CPU, que es el tiempo en que se ejecuta mi programa en el CPU, pero lo vamos a medir en forma teórica, ¿no? Entonces, esta complejidad se puede dar por 3 posibles casos: peor caso, mejor caso y caso promedio. ¿Cuál es el mejor de los casos? El tiempo mínimo de corrida para cualquier tamaño de entrada. Por ejemplo, supóngase que ustedes tienen un arreglo y me dicen un programa que busque el primer elemento positivo. Un arreglo, uno lo recorre secuencialmente. ¿Cuál sería el mejor caso para tengo un arreglo y buscar el primer elemento positivo del arreglo? Que sea el primer índice sea positivo. Es correcto, que el primero sea el positivo. Entonces, el tiempo de ejecución es 1. ¿Cuál sería el peor caso? Que no haya positivos en el arreglo. Que no haya positivo, se lo recorre completo y no devuelve nada. Entonces, si el arreglo es de tamaño 1 millón, tiene que recorrerlo, tiene que analizar 1 millón de elementos.
Y en promedio, probablemente el primer positivo esté en la mitad, no sé qué. Sí, entonces esos son los tres casos que tenemos acá. Entonces, ¿con, con cuál decidieron quedarse ellos? Con el peor. Porque el mejor es muy optimista, el promedio es muy difícil de calcular y el peor te da una buena medida que tú dices, oye, vamos a analizar siempre los peores casos y en base a los peores casos tomamos la decisión de cuál algoritmo es mejor. Pero a veces el peor caso nos va a dar, nos va a poner como iguales muchos algoritmos que no son iguales. Entonces, muchas veces, después de hacer el peor caso, tenemos que hacer como que un análisis posterior para decir, ok, ajá, el peor caso son iguales, pero yo sé que este en promedio da mejor, ¿ok? Por cuestiones matemáticas y eso. Entonces, ¿qué operaciones yo voy a considerar para analizar mi algoritmo? Las operaciones primitivas, ¿no? Llamada una función, una operación aritmética, comparaciones, ¿ok? Esas son las operaciones que yo voy a analizar en mi código, ¿ok? Cada una de las operaciones que se hacen en el lenguaje. Pero, por ejemplo, cuando yo veo una función, tengo que ir a ver qué se hace dentro de esa función, para, en base a eso, determinar cuál es la complejidad de la función y analizarla dentro de mi algoritmo. Ok, supongamos que tengo este código, ¿no? Esto es un for n, desde 1 hasta n-1 y está buscando el mayor. ¿Ok? Entonces, hace el ciclo n veces y en cada iteración del ciclo pregunta si el número que estás analizando es mayor que el máximo, entonces ese es el nuevo máximo. Entonces, fíjense, la primera instrucción, que es a máximo le asigno el primer elemento, se hace una vez. El for se hace n veces. Y la comparación también se va a hacer, bueno, n menos 1 veces, perdón, porque va desde 1 hasta n menos 1. Y supóngase que el arreglo esté invertido, esta asignación se va a hacer las mismas veces que se hace la iteración. Si el máximo es el primero, entonces la comparación, siempre se va a hacer la comparación, pero no siempre se va a hacer la asignación, pues, si lo que te ahorras es la asignación. Entonces, analizando, tú preguntas, ¿cuántas veces se ejecuta esto? Entonces tú te vas con el peor de los casos, dices, este una vez, este n veces, entonces tú dices, oye, esto se está ejecutando n veces. ¿Ok? Porque es el que más hace peso de todas las operaciones, ¿ok? Porque este es una vez, este es una vez, estos son n veces y estos están adentro de este n. Entonces, aquí hay muchas simplificaciones, ¿ok? ¿Por qué hay simplificaciones? Porque cuando estoy manejando números grandes, que lo que quiero buscar es eficiencia, este uno de aquí, este uno de aquí, tú dices, oye, eso no me afecta. En un computador yo no me voy a dar cuenta de si esto consume o no consume. El que me voy a dar cuenta es este n cuando este n es grande. Ahí sí me voy a dar cuenta. Ajá, ya voy. Ok, vamos a conectarnos a la nueva sesión porque ya esto se está acabando. ¿Alguna pregunta? Ok, por favor, conéctense nuevamente a la misma sesión. Está bien, profe.